Mi esposo falleció y solo me dejó un Rolex. Cuando no lo pude encontrar, mi hijo me dijo, «Deja de quejarte, ya lo vendí». Al llamar a la casa de empeño para recuperarlo, el hombre me dijo, «Señora, usted tiene que ver lo que hay dentro de ese reloj. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». Mi nombre es Carmen y tengo 62 años. Pensé que después de enterrar a mi esposo hace 8 meses, ya había experimentado el peor dolor de mi vida. Me equivoqué. Todo comenzó esta mañana cuando estaba organizando el armario de Harold. Sus cosas seguían ahí, intactas, como si fuera a regresar en cualquier momento. Había estado posponiendo esta tarea durante meses, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía vivir rodeada de fantasmas para siempre. Entre sus pertenencias, buscaba una cosa en particular: el Rolex que me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. No era solo un reloj, era el símbolo de todo lo que habíamos construido juntos, de los años difíciles que habíamos superado, de las promesas que nos habíamos hecho. «Harold, ¿dónde lo guardaste?», murmuré mientras revisaba cada cajón, cada rincón del armario. Busqué en su mesa de noche, en el baño, incluso en el garaje. Nada. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Ese reloj era lo único tangible que me quedaba de él. Después de 35 años de matrimonio, después de verlo sufrir esos últimos meses de cáncer, ese reloj era mi consuelo silencioso. Escuché pasos pesados bajando las escaleras. Preston, mi hijo de 35 años, apareció en la cocina con su usual aspecto desaliñado. Llevaba 2 años viviendo conmigo desde su divorcio, supuestamente recuperándose de la separación y buscando estabilidad emocional. «Preston, ¿has visto el Rolex de tu padre?», le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Él se dirigió directamente al refrigerador, tomó un yogurt y se sentó en la mesa de la cocina sin siquiera mirarme. «¿Cuál Rolex?». «El dorado, el que siempre usaba. Lo he buscado por toda la casa». Preston se encogió de hombros mientras comía. «No lo he visto». Pero había algo en su tono, en la manera en que evitaba mi mirada. Algo que me hizo sentir un vacío extraño en el estómago. «Preston, mírame». Mi voz se volvió más firme. «¿Has visto el reloj de tu padre o no?». Finalmente levantó la vista, y por un segundo vi algo en sus ojos que no pude identificar. ¿Culpa? ¿Irritación? Dejó la cuchara en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Está bien, mamá. No te pongas histérica». «No me estoy poniendo histérica. Solo quiero saber dónde está». Preston suspiró, como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas tontas. «Lo vendí». Las palabras cayeron en el aire como piedras. Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?». «Lo vendí la semana pasada». Su voz era casual, como si estuviera hablando del clima. Necesitaba el dinero. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «No. No puedes haber hecho eso». «Oh, por favor, mamá, era solo un reloj viejo. Además, papá está muerto. No es como si fuera a usarlo». La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. Este era mi hijo, la persona que había criado, a quien había amado incondicionalmente, y estaba hablando de su padre muerto como si fuera basura. «Preston, ese reloj». Mi voz se quebró. Era lo único que me quedaba de él. «Bueno, ahora tienes recuerdos. Los recuerdos no ocupan espacio». Me quedé allí parada, mirando a este hombre que alguna vez había sido mi bebé, y no lo reconocí. ¿Cuándo se había vuelto tan cruel? ¿Cuándo había perdido toda compasión? «¿Dónde lo vendiste?», logré preguntar. «A una casa de empeños en la Quinta Avenida. Conseguí $800 por él». Hablaba con cierto orgullo, como si hubiera hecho un gran negocio. $800, repetí, sintiendo como cada palabra me cortaba por dentro. «Vendiste el reloj de tu padre por $800. Mira, mamá, deja de dramatizar. Tú tienes esta casa, tienes la pensión de papá, tienes todo lo que necesitas. Yo estoy tratando de reconstruir mi vida después del divorcio.
¿Acaso no puedes ser un poco comprensiva? La manera en que lo dijo, como si yo fuera la egoísta, como si él fuera la víctima, me dejó sin palabras. Durante 2 años había pagado sus gastos, su comida, había permitido que viviera en mi casa sin contribuir con un centavo, y ahora había robado lo más preciado que tenía. Comprensiva, murmuré. He sido comprensiva durante 2 años, Preston. Te he dado un techo, comida, he pagado tus cuentas del teléfono, del auto. Nadie te pidió que hicieras eso, me interrumpió levantándose de la mesa. Esas fueron tus decisiones. Eres mi hijo. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejarte en la calle? Bueno, tal vez ya es hora de que deje de depender de ti. Sus palabras sonaban nobles, pero su tono era sarcástico. Preston comenzó a dirigirse hacia las escaleras, pero me interpuse en su camino. Por primera vez en meses sentí una furia ardiente en mi pecho. «Vas a recuperar ese reloj», se rió. Realmente se rió de mí. «No voy a hacer nada, mamá. El dinero ya se fue. Tenía deudas que pagar». «¿Qué deudas? Yo pago todo aquí. Deudas que tú no conoces». Su sonrisa era fría, calculadora. «Cosas de adultos, mamá. Cosas que no entenderías». En ese momento, mirando a mi hijo, tuve una revelación terrible. No conocía a esta persona. No sabía en qué se había convertido, o tal vez nunca había sabido realmente quién era. Durante 2 años había creído que estaba ayudando a mi hijo a superar un momento difícil, pero ahora me daba cuenta de que había estado alimentando a un extraño. «Quiero que saques ese reloj de la casa de empeños. Y yo quiero que dejes de llorar por cosas materiales». Su voz se volvió más dura. «Papá se fue, mamá. Ya es hora de que sigas adelante». Preston subió las escaleras, dejándome sola en la cocina. Escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe, como había hecho tantas veces cuando era adolescente. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una rabieta juvenil, era crueldad pura. Me senté en la mesa donde Harold y yo habíamos desayunado durante tantos años, donde habíamos planeado nuestros sueños, donde habíamos criado a Preston. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo por la pérdida del reloj, sino por la pérdida de la ilusión de que mi hijo me amaba. Harold había muerto en esta casa, en nuestro dormitorio, con ese reloj en su muñeca. Había sido su compañero durante décadas de trabajo duro, de sacrificios para darnos una vida mejor. Y ahora estaba en algún estante de una casa de empeños, esperando que un extraño lo comprara. Pero algo más me molestaba, algo que no podía definir, la facilidad con la que Preston había vendido el reloj, como si no significara nada, la manera en que había evitado mi mirada al principio, y esas deudas que mencionó. Esa noche, mientras Preston salió con amigos, como siempre hacía, me senté en el sofá mirando las fotos de Harold. En muchas de ellas llevaba ese reloj dorado. Me había contado que lo había comprado después de su primer gran ascenso en el trabajo, cuando finalmente pudo permitirse algo especial. «No es solo por el dinero», me había dicho entonces. «Es porque quiero recordar este momento. Quiero recordar que pudimos lograrlo, y ahora mi propio hijo lo había vendido como si fuera basura». Mañana iría a esa casa de empeños. Recuperaría el reloj de Harold, costara lo que costara, porque si no lo hacía, sabía que habría perdido más que una posesión material. Habría perdido el último pedazo de mi esposo, y con él, el último vestigio de esperanza de que mi hijo pudiera algún día ser el hombre que Harold había esperado que fuera. La casa de empeños estaba ubicada en una esquina poco atractiva de la Quinta Avenida, entre una lavandería y una tienda de licores. El letrero de neón parpadeaba con algunas letras fundidas, dándole un aspecto deprimente al lugar. Era exactamente el tipo de lugar donde Preston habría llevado el tesoro de su padre. Respiré profundo antes de empujar la pesada puerta de cristal. Una campana oxidada anunció mi entrada con un sonido metálico que me puso nerviosa. El interior olía a polvo, cigarrillos viejos y desesperación. Las vitrinas estaban llenas de joyas, instrumentos musicales y productos electrónicos que otros habían tenido que sacrificar por dinero rápido. Detrás del mostrador, un hombre mayor con lentes de marco grueso me observó con curiosidad.
Tenía el cabello gris despeinado y una barriga prominente que se asomaba por debajo de una camisa a cuadros descolorida. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Busco un Rolex que vendieron aquí la semana pasada. Un hombre joven, mi hijo lo trajo. Las palabras me salieron entrecortadas. Era humillante tener que explicar esta situación. El hombre frunció el ceño y me estudió durante un momento. ¿Rolex dorado? ¿Su hijo se llama Preston? Sí, ese es él. El propietario negó con la cabeza lentamente. Ah, ese muchacho. Sí, lo recuerdo muy bien. Mi corazón se aceleró. ¿Todavía lo tienen? Puedo pagarlo. Puedo pagar más de lo que él recibió. Bueno, señora. Se rascó la cabeza. El reloj ya se vendió, ayer por la mañana. Pero hay algo que debe saber. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Se vendió? ¿Ya no está? Me temo que no, pero escuche. Su hijo dejó algo aquí, algo que pensé que usted podría querer. Se dirigió hacia la parte trasera del mostrador y regresó con una pequeña caja de terciopelo negro. Era la caja original del Rolex, la que Harold había guardado cuidadosamente durante todos estos años. Su hijo la iba a tirar a la basura. Dijo que no servía para nada. Pero a mí me pareció demasiado bonita para desperdiciar. Pensé que tal vez usted la querría. Tomé la caja con manos temblorosas. Era suave y elegante, con el logo de Rolex grabado en dorado en la tapa. La abrí lentamente, esperando encontrarla vacía, pero había algo dentro. En el forro de terciopelo había un pequeño sobre amarillento, tan delgado que casi se confundía con el material de la caja. Con cuidado lo saqué y vi que tenía mi nombre escrito en la letra familiar de Harold. ¿Esto estaba aquí cuando Preston trajo el reloj? Sí, señora. Su hijo ni siquiera lo notó. Estaba muy apurado por recibir el dinero y salir de aquí. Prácticamente me arrojó el reloj en el mostrador. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había varios papeles doblados. El primero era una carta escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Harold. Mi querida Carmen, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que estos últimos meses han sido duros para ambos, y sé que te he ocultado algunas cosas porque no quería preocuparte mientras luchaba contra esta enfermedad. Continué leyendo, sintiendo como cada palabra me atravesaba el corazón. Durante los últimos 15 años he estado guardando dinero en una cuenta separada, no para escondértelo, sino para sorprenderte. Quería que tuviéramos algo especial para nuestros años dorados, algo que fuera solo nuestro. La información de esta cuenta está en los papeles que acompañan esta carta. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba al siguiente papel. Era un estado de cuenta bancario. La cifra en la parte superior me quitó el aliento. 180.947. Dios mío, murmuré. ¿Está bien, señora?, preguntó el propietario de la tienda, notando mi palidez. Yo no sabía. Volví a la carta de Harold. Carmen, este dinero es para ti, para que vivas cómodamente, para que no te preocupes por nada, para que puedas hacer esos viajes que siempre quisimos hacer, pero nunca pudimos permitirnos. Hay suficiente para que vivas bien durante muchos años. La carta continuaba, pero fue la siguiente línea la que me dejó helada. Hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí hace unos meses. Preston ha estado tomando dinero de nuestras cuentas. No mucho cada vez, pero lo suficiente como para que me diera cuenta. Encontré retiros que no hicimos, transferencias que no autorizamos. Confronté al banco y me confirmaron que alguien con acceso a nuestros números de cuenta había estado haciendo movimientos. El único que tenía esa información era Preston, después de que se la dimos cuando tuvimos que ir al hospital por mi tratamiento. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Me apoyé en el mostrador para no caerme. No quería decírtelo mientras yo estaba enfermo porque ya tenía suficiente con lo que lidiar. Pero ahora que me he ido, necesitas saberlo. Carmen, nuestro hijo nos ha estado robando. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. El propietario de la tienda me ofreció una silla y un vaso de agua. ¿Hay más?, me preguntó suavemente. Asentí y continué leyendo con la vista borrosa.
He cambiado todas las contraseñas y he movido el dinero a una cuenta que Preston no conoce. Los documentos están aquí. Ve al banco mañana y habla con el señor Morrison en el departamento de cuentas privadas. Él está al tanto de todo. Sé que esto debe ser un shock terrible para ti. Sé que quieres creer lo mejor de nuestro hijo, como yo quería creerlo. Pero las pruebas están ahí. Guarda estos documentos en un lugar seguro. Y Carmen, por favor, no permitas que Preston te manipule cuando yo me haya ido. Él va a intentarlo. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que me gustaría. La carta terminaba con palabras de amor, con disculpas por no haber sido valiente lo suficiente para contarme todo esto mientras estaba vivo. Señora, la voz del propietario me devolvió al presente. ¿Está segura de que está bien? Mi esposo. Mi voz salió como un susurro. Mi esposo sabía que Preston nos estaba robando. El hombre asintió gravemente. Los padres siempre saben, señora. Tal vez no quieren admitirlo, pero siempre saben. Revisé los otros papeles en el sobre. Había copias de estados de cuenta que mostraban los retiros no autorizados, números de teléfono del banco y una llave pequeña pegada a una tarjeta que decía Caja de Seguridad 247, Banco Nacional. ¿Su hijo sabía de esta cuenta?, preguntó el propietario. No lo creo. Harold dice en la carta que la mantuvo en secreto. Entonces ese muchacho vendió el reloj por $800 cuando había acceso a casi 200,000. El hombre movió la cabeza con incredulidad. ¡Qué tonto! Pero yo sabía que Preston no era tonto. Era algo peor. Era calculador. Durante 2 años había estado viviendo en mi casa, diciéndome que necesitaba tiempo para recuperarse de su divorcio, haciéndome sentir culpable cada vez que sugería que tal vez era hora de que se mudara. Y todo ese tiempo había estado esperando que yo muriera para heredar todo. Señora, ¿puedo preguntarle algo? El propietario me miró con preocupación genuina. ¿Su hijo vive con usted? Sí. Ha estado viviendo conmigo desde su divorcio. ¿Y él sabe que usted vino aquí hoy? No, él no. ¿Por qué? El hombre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque cuando su hijo vino aquí la semana pasada, no actuaba como alguien que necesitara dinero para emergencias. Actuaba como alguien que estaba nervioso, como si tuviera prisa por deshacerse de algo antes de que alguien se diera cuenta. Sus palabras me pegaron como una cachetada. Preston no había vendido el reloj por necesidad. Lo había vendido para deshacerse de la evidencia de la cuenta secreta de Harold. «¿Pero cómo pudo saber?», murmuré, más para mí misma que para él. Los hijos saben más de lo que los padres piensan, señora, especialmente cuando han estado husmeando donde no deben. Guardé cuidadosamente todos los papeles en mi bolso, junto con la caja del reloj. Mi mente se aceleraba tratando de procesar toda esta información. Harold había sabido que Preston nos estaba robando. Había protegido nuestro dinero. Y había tratado de protegerme a mí también, incluso después de su muerte. «Gracias», le dije al propietario. «Gracias por guardar esto para mí». «De nada, señora. Y un consejo, si me permite». Se acercó más. «Tenga cuidado con ese muchacho. En 30 años en este negocio he visto muchos hijos que venden las cosas de sus padres. Algunos lo hacen con lágrimas en los ojos porque realmente necesitan el dinero. Otros lo hacen con una sonrisa porque les da igual. Su hijo definitivamente pertenecía al segundo grupo. Cuando salí de la casa de empeños, el sol parecía más brillante, el aire más fresco. No porque hubiera recuperado el reloj de Harold, sino porque finalmente entendía la verdad. Mi esposo había tratado de protegerme incluso desde la tumba. Preston estaba en casa cuando regresé. Lo escuché moverse en su habitación, probablemente jugando videojuegos como siempre. Subí directamente a mi dormitorio y cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Me senté en mi cama y volví a leer la carta de Harold. Esta vez, sus palabras no me parecieron solo reveladoras, sino proféticas. «Preston va a intentar manipularte cuando yo me haya ido. Conozco a nuestro hijo mejor de lo que me gustaría». Y entonces me di cuenta de algo que me helió la sangre. Si Preston había sabido sobre la cuenta secreta, si había vendido el reloj para deshacerse de la evidencia, eso significaba una sola cosa. Había estado esperando que yo muriera para reclamar todo el dinero para él.
mi propio hijo, había estado contando los días hasta mi funeral. Durante toda la noche no pude dormir. Las palabras de Harold resonaban en mi mente como un eco persistente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Preston vendiendo el reloj de su padre con esa sonrisa calculadora que había descrito el propietario de la casa de empeños. A las 6 de la mañana decidí que había llegado el momento de la verdad. Me vestí cuidadosamente, como si me estuviera preparando para una batalla, porque eso era exactamente lo que iba a hacer. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina a esperar. Sabía que Preston bajaría alrededor de las 10, como siempre hacía. Siempre había sido un dormilón, incluso cuando era niño. Harold solía bromear diciendo que Preston podría dormir hasta el mediodía si lo dejáramos. Pero ahora me daba cuenta de que no eran bromas inocentes. Eran observaciones de un padre que veía las señales de un problema que yo me había negado a reconocer. A las 10:15 escuché sus pasos pesados en las escaleras. Preston apareció en la cocina con su pijama arrugada y el cabello despeinado. Se dirigió directamente al refrigerador, como siempre, ignorándome por completo. «Buenos días, Preston», gruñó algo ininteligible mientras buscaba algo para comer. Tomó un yogurt y se sentó frente a mí, pero evitó mi mirada. «¿Dormiste bien?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Sí». Su respuesta fue seca, cortante. Yo no pude dormir nada. Tomé un sorbo de mi café, observando su reacción. «Fui ayer a la casa de empeños». Preston se tensó ligeramente, pero continuó comiendo. «¿Ah, sí? ¿Para qué?» «Para recuperar el reloj de tu padre». «Te dije que ya se había vendido». Su tono era irritado, como si fuera mi culpa por no haber escuchado. «Sí, ya se vendió, pero encontré algo interesante allí». Esta vez Preston levantó la vista y pude ver un destello de preocupación en sus ojos. «¿Qué cosa?» Saqué la caja de terciopelo de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Preston palideció visiblemente. «El propietario guardó esto para mí. Dijo que tú ibas a tirarlo a la basura». «Es solo una caja vieja, mamá. No vale nada». «Tienes razón, la caja no vale nada, pero lo que estaba dentro». Saqué la carta de Harold y la coloqué sobre la mesa. «Esto sí vale mucho». Preston dejó de comer. Sus ojos se fijaron en la carta con una intensidad que nunca había visto antes. No era sorpresa lo que veía en su rostro. Era miedo. «¿Qué es eso?». Su voz sonaba extrañamente aguda. «Una carta de tu padre. Una carta que me explica muchas cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas sobre dinero, Preston. Dinero que tu padre había estado guardando en secreto. Dinero que tú sabías que existía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Preston había dejado de fingir que comía. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cuchara. «No sé de qué hablas». «¿En serio?». Saqué el estado de cuenta bancario y lo extendí sobre la mesa. «Entonces, supongo que no sabes nada sobre esta cuenta con $180,000. Preston miró el papel y su máscara finalmente se desplomó. La expresión de inocencia fingida desapareció, reemplazada por algo más oscuro, más real. «¿Cómo encontraste eso?». Su voz era ahora fría, calculadora. «Entonces sí sabías sobre el dinero». Preston se recostó en su silla, cruzando los brazos. Por primera vez en años me estaba mirando directamente a los ojos, y lo que vi allí me aterró. No había vergüenza, no había remordimiento, solo irritación por haber sido descubierto. ¿Y qué si lo sabía? Papá me contó sobre esa cuenta antes de morir. ¿Te contó? Mi voz se quebró ligeramente. ¿Harold te habló de dinero que había guardado para mí? No para ti, mamá, para la familia, para nosotros. Preston se inclinó hacia adelante. Papá me dijo que cuando él muriera, yo tenía que asegurarme de que tú estuvieras bien cuidada. Me dijo que había dinero suficiente para los dos. Estás mintiendo. ¿Mas por qué mentiría sobre algo así? Sus ojos brillaron con una falsa sinceridad que reconocí de su infancia, cuando trataba de salirse con la suya después de hacer algo malo. Saqué otra página de la carta de Harold, la parte donde mencionaba los robos. «Porque tu padre también escribió esto». Preston leyó las líneas en silencio.
Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. «Estos son puras mentiras», dijo finalmente. «¿Son mentiras? Porque tengo aquí copias de los estados de cuenta que muestran los retiros no autorizados. Retiros que coinciden exactamente con las fechas en que tuviste emergencias financieras. Mamá, papá estaba enfermo. Los medicamentos lo tenían confundido. Tú sabes cómo estaba en sus últimos meses». La manera en que lo dijo, con esa mezcla de compasión falsa y condescendencia, me enfureció más de lo que había estado en años. Tu padre estaba perfectamente lúcido hasta el final, Preston, y tú lo sabes. Está bien, está bien. Preston levantó las manos como si se rindiera. Sí, tomé algo de dinero, pero solo cuando realmente lo necesitaba, y siempre planeé devolverlo. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto tomaste, Preston? ¿Cuánto robaste de tu padre moribundo? Sus ojos se endurecieron. No lo robé, era dinero familiar. Tenía tanto derecho a usarlo como tú. Responde mi pregunta. ¿Cuánto? Preston se quedó callado durante un largo momento. Finalmente murmuró. Unos 10,000, tal vez 12. $12,000. La cifra me golpeó como una bofetada. $12,000 ¿durante cuánto tiempo? Durante los últimos 2 años, tal vez 3. ¿3 años? Mi voz se alzó. ¿Has estado robando de nosotros durante 3 años? No estaba robando. Preston golpeó la mesa con el puño. Estaba pasando por el divorcio, perdí mi trabajo, necesitaba ayuda. Ustedes tenían dinero y yo no. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que nos pidieras ayuda, como un adulto honesto. ¿Y qué? ¿Para que me dijeran que tenía que buscar un trabajo mejor? ¿Para que me sermonearan sobre responsabilidad? Preston se rió amargamente. Era más fácil así. Más fácil para ti, ¿quieres decir? Sí, más fácil para mí. ¿Y sabes qué más, mamá? Papá lo sabía. Él sabía que yo estaba tomando el dinero y no hizo nada para detenerme durante años. ¿Por qué crees que fue eso? Porque te amaba. Porque esperaba que tú hicieras lo correcto. No. Preston se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Porque él sabía que yo merecía ese dinero. Porque él sabía que había sido un mal padre, y esta era su manera de compensarme. Las palabras me golpearon como puñetazos. ¿Un mal padre? ¿Harold fue un mal padre? Siempre trabajando, siempre ausente, siempre comparándome con otros niños. Preston enumeró las quejas con los dedos. ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que estaba orgulloso de mí? ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestó atención a lo que yo quería? Tu padre trabajó 2 empleos durante años para darnos una buena vida. Pagó tu universidad, tu auto, tus vacaciones. Dinero, siempre dinero. Eso es todo lo que sabían dar. Nunca tiempo, nunca atención real. ¿Y por eso estaba bien robarle? No le estaba robando. Era mi herencia adelantada. Preston se puso de pie bruscamente. Y ahora que está muerto, es mi herencia real. ¿Tu herencia? Me levanté también, temblando de rabia. ¿Crees que tienes derecho a ese dinero? Soy su hijo. Por supuesto que tengo derecho. Eres su hijo que le robó mientras se moría de cáncer. Era mi dinero también, Preston gritó, y por primera vez vi la verdadera cara de mi hijo. No había dolor por la pérdida de su padre. No había vergüenza por sus acciones. Solo rabia por haber sido descubierto, solo resentimiento por no poder continuar con su plan. No, Preston, no era tu dinero. Era dinero que tu padre ahorró centavo a centavo durante 15 años para asegurar mi futuro. Bueno, ahora él está muerto y yo todavía estoy aquí. Y tú ya eres vieja. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Probablemente solo vivirás otros 10 años, tal vez 15 si tienes suerte. Sus palabras me cortaron tan profundo que por un momento no pude respirar. Mi propio hijo, mi propia sangre, estaba calculando cuánto tiempo me quedaba de vida para planificar cómo obtener mi dinero. ¿Sabes qué más escribió tu padre en esta carta? Mi voz era apenas un susurro, pero estaba cargada de una furia que nunca había sentido antes. ¿Qué? Escribió que te conocía mejor de lo que le gustaría. Escribió que ibas a tratar de manipularme después de su muerte. Levanté la carta. Escribió que tenía que protegerme de mi propio hijo.
Preston palideció, pero su expresión permaneció desafiante. Papá siempre fue dramático. ¿Dramático? Tu padre murió sabiendo que su propio hijo lo había estado traicionando. Murió sabiendo que tenía que esconder dinero de su propia familia porque su hijo era un ladrón. Ya basta, mamá. No, no basta. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto? No es el dinero que robaste, no es ni siquiera que vendieras su reloj. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lo que más me duele es darme cuenta de que never te importamos, ni tu padre ni yo. Solo esperabas que muriéramos para poder quedarte con todo. Preston no negó la acusación. En lugar de eso, se encogió de hombros. Los padres existen para dar a sus hijos un futuro mejor, ¿no es así? Bueno, ese dinero es mi futuro mejor. En ese momento, mirando a mi hijo, supe que Harold había tenido razón sobre todo. Preston no era el hombre joven confundido y herido que yo había creído que era. Era un depredador que había estado esperando pacientemente su oportunidad. Y esa oportunidad había llegado el día que Harold murió. Después de la confrontación con Preston, me encerré en mi habitación el resto del día. Él se había ido de la casa dando un portazo, gritando algo sobre madres controladoras y guilt trips innecesarios. Pero yo ya no me sentía culpable. Por primera vez en años, veía la situación con claridad absoluta. Esa noche, cuando estaba segura de que Preston no regresaría hasta muy tarde, bajé a su habitación. Nunca había violado su privacidad antes, ni siquiera cuando era adolescente. Harold siempre decía que los niños necesitaban su espacio, pero Preston ya no era un niño, y yo ya no era una madre ingenua. La habitación estaba hecha un desastre, como siempre. Ropa sucia por el suelo, platos con restos de comida, botellas de cerveza vacías. Vivía como un universitario descuidado a los 35 años en mi casa. Comencé mi búsqueda sistemáticamente. Revisé su escritorio primero, moviendo papeles y facturas sin pagar. Entre ellas encontré algo que me heló la sangre, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito a mi nombre. Una tarjeta que yo nunca había solicitado. Con manos temblorosas revisé los gastos. Comidas en restaurantes caros, compras en tiendas de videojuegos, incluso un fin de semana en un hotel de lujo, todo cargado a una tarjeta que decía Carmen Vázquez, pero que Preston había estado usando durante meses. Seguí buscando y encontré más. Facturas de servicios de streaming que él había contratado usando mi información personal. Recibos de compras online. Un préstamo personal por $5,000 que había solicitado usando mi casa como garantía sin mi conocimiento. «Dios mío», murmuré, sentándome en su cama deshecha. «¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto?» Continué mi investigación y encontré algo aún peor, una carpeta llena de documentos legales. Eran formularios de poder notarial, algunos completados, otros solo parcialmente llenos. Preston había estado preparándose para tomar control legal de mis finanzas. Había investigado asilos de ancianos. Había impreso artículos sobre demencia y Alzheimer. Había buscado abogados especializados en tutelas legales para adultos mayores. Mi propio hijo había estado planeando declararme incompetente mentalmente. El horror de esa realización me golpeó como un tsunami. Preston no solo había estado robando dinero, había estado preparando un plan a largo plazo para tomar control completo de mi vida. El hijo preocupado que vivía conmigo para cuidarme, en realidad estaba documentando comportamientos que podría usar para argumentar que yo ya no era capaz de manejar mis propios asuntos. Recordé todas las veces en los últimos meses que me había hecho sentir como si estuviera perdiendo la memoria. ¿Ya olvidaste que me dijiste eso ayer, mamá? Sí, acabas de contarme esa historia hace 5 minutos. Tal vez deberías escribir las cosas para que no las olvides. No había sido coincidencia. Había sido manipulación psicológica deliberada. Seguí revisando los papeles y encontré notas escritas a mano en su caligrafía. Eran observaciones sobre mi comportamiento. 12:03. Mamá no recordaba haber puesto el seguro de la puerta. 15:03. Confundida sobre qué día de la semana era. 20:03. No pudo encontrar las llaves del auto. Cada incidente era mentira o había sido provocado por él.
El día que supuestamente olvidé poner el seguro de la puerta, él había estado en la cocina conmigo toda la noche. El día que me confundí sobre el día de la semana, él me había dado información incorrecta intencionalmente. Las llaves del auto que no pude encontrar habían estado en el bolsillo de su chaqueta. Preston había estado construyendo un caso legal para declararme incompetente, creando evidencia falsa de deterioro mental. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocí. ¿Señora Vázquez? Sí, habla Carmen. Soy Jerry Morrison del Banco Nacional. Su esposo Harold me pidió que la contactara si algo le pasaba a él. Mi corazón se aceleró. Sí, señor Morrison. Harold me dejó una carta mencionándolo. Me alegro de que haya encontrado los documentos. ¿Podría venir al banco mañana? Hay algunas cosas que necesitamos revisar y, francamente, hay algunas actividades en sus cuentas que me preocupan. ¿Qué tipo de actividades? Preferiría discutirlo en persona, señora, pero diré esto. Alguien ha estado tratando de acceder a información sobre sus cuentas. Múltiples intentos en los últimos 2 meses. ¿Preston? No puedo confirmarlo por teléfono, pero digamos que los intentos venían de alguien que conocía información personal detallada sobre usted y su esposo. Después de colgar, me quedé sentada en la habitación de Preston, rodeada de evidencia de su traición. No era solo un hijo ingrato o perezoso. Era un depredador calculador que había estado usando mi amor maternal como una debilidad para explotar. Escuché su auto en el camino de entrada cerca de la medianoche. Rápidamente volví a colocar todo como lo había encontrado y subí a mi habitación. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras. Escuché el ruido de su televisor encendiéndose. Por primera vez en meses, cerré mi puerta con llave. Al día siguiente, llegué al banco temprano. El señor Morrison era un hombre mayor, probablemente de la edad de Harold, con ojos bondadosos, pero expresión seria. Señora Vázquez, lamento mucho su pérdida. Harold era un buen hombre, muy preocupado por su bienestar. Gracias. ¿Qué quería mostrarme? Morrison extendió varios papeles sobre su escritorio. Estos son registros de intentos de acceso a sus cuentas. Alguien ha estado tratando de obtener información sobre sus balances, sus inversiones, incluso sobre la cuenta especial que Harold estableció. Revisé las fechas. Todos los intentos habían ocurrido después de la muerte de Harold, principalmente durante las horas en que yo estaba en terapia de duelo o en citas médicas. ¿Cómo obtenían mi información personal? Esa es la parte preocupante. Esta persona conocía su número de seguro social, su fecha de nacimiento, incluso las respuestas a sus preguntas de seguridad. Información que solo alguien muy cercano a usted podría saber. Morrison me mostró otro documento. También recibimos esta solicitud hace 3 semanas. Es un formulario de cambio de beneficiario para todas sus cuentas. Miré el papel con horror. Era mi firma, pero yo nunca había llenado ese formulario. El nuevo beneficiario era Preston Vázquez. Esa no es mi firma, dije con voz temblorosa. Lo sospechábamos, por eso no procesamos el cambio. Harold nos había advertido específicamente sobre estar atentos a este tipo de actividad. ¿Qué más me había advertido Harold? Morrison suspiró. Harold vino aquí 2 semanas antes de morir. Me dijo que estaba preocupado por su hijo, que había descubierto algunas discrepancias financieras. Me pidió que pusiera alertas especiales en todas sus cuentas, que lo llamara si alguien trataba de hacer cambios sin su presencia física. ¿Sabía Harold qué tan mal estaba la situación? Creo que sabía más de lo que quería admitir. Me dijo algo que nunca olvidaré. Jerry, a veces el amor de un padre puede ser ciego durante demasiado tiempo, pero cuando finalmente abres los ojos, el daño ya está hecho. Morrison me entregó una carpeta gruesa. Estos son todos los intentos de acceso, todas las solicitudes fraudulentas, toda la evidencia que hemos recopilado. Harold me pidió que se los diera si algo le pasaba. Mientras revisaba los documentos, una imagen clara emergió. Preston no había estado luchando con su divorcio durante 2 años. Había estado ejecutando un plan cuidadosamente orquestado para tomar control de las finanzas familiares. Había intentado cambiar beneficiarios. Había tratado de acceder a cuentas.
Había falsificado firmas. Y todo el tiempo había estado viviendo en mi casa, fingiendo ser el hijo devoto que cuidaba de su madre viuda. ¿Qué debo hacer? Pregunté a Morrison. Primero, necesitamos cambiar todas sus contraseñas y preguntas de seguridad. Segundo, necesitamos reportar estos intentos de fraude. Y tercero, se inclinó hacia adelante. Señora Vázquez, necesita considerar seriamente si es seguro para usted tener a esta persona viviendo en su casa. Cuando llegué a casa esa tarde, Preston estaba en la cocina comiendo cereal directamente de la caja. Me miró con esa expresión de falsa inocencia que ahora reconocía como pura manipulación. ¿Dónde estuviste hoy, mamá? Te estuve buscando. En el banco. Su expresión cambió ligeramente. ¿En el banco? ¿Para qué? Para hablar con el señor Morrison. Preston dejó de masticar. ¿Quién es el señor Morrison? El hombre con quien tu padre arregló todo antes de morir. El hombre que ha estado monitoreando todos los intentos de acceder fraudulentamente a mis cuentas. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que habíamos compartido. No era la pausa incómoda de una conversación difícil. Era el silencio de un depredador que había sido descubierto y estaba calculando su próximo movimiento. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «¿No sabes? ¿No sabes sobre las 5 veces que trataste de cambiar los beneficiarios de mis cuentas? ¿No sabes sobre la firma falsificada? ¿No sabes sobre los préstamos que solicitaste usando mi información?» Preston se puso de pie lentamente. Por primera vez desde que había regresado a vivir conmigo, me di cuenta de lo grande que era, de lo intimidante que podía ser cuando no estaba fingiendo ser vulnerable. «Mira, mamá, creo que estás malinterpretando algunas cosas». «No estoy malinterpretando nada, Preston. Finalmente estoy viendo todo con claridad». Sus ojos se endurecieron. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» La pregunta colgó en el aire entre nosotros como una amenaza. Por primera vez, me di cuenta de que mi propio hijo podría ser peligroso. No físicamente, tal vez, pero de maneras que eran mucho más sutiles y devastadoras. Había estado viviendo con un extraño que conocía todos mis miedos, todas mis debilidades, todos mis secretos. Un extraño que había estado planeando destruir mi vida desde adentro. Y lo más aterrador de todo era que si Harold no hubiera escondido esa carta en la caja del reloj, Preston probablemente habría tenido éxito. Durante los siguientes 3 días, Preston y yo vivimos en la misma casa como extraños armados. Él sabía que yo sabía la verdad, pero ninguno de los dos mencionó nuestra conversación en la cocina. Era como si estuviéramos en una guerra fría, cada uno esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Yo pasé esos días preparándome. Contraté a un abogado, cambié todas mis contraseñas bancarias y, más importante aún, instalé cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes de la casa. Si Preston iba a intentar algo, quería tener evidencia. También hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Escondí mis documentos importantes en una caja de seguridad en el banco. Los papeles de Harold, mis identificaciones, mis tarjetas de crédito reales, todo estaba ahora fuera del alcance de Preston. El viernes por la noche, Preston llegó a casa más tarde de lo usual. Lo escuché en la cocina, abriendo y cerrando gabinetes con más fuerza de la necesaria. Había estado bebiendo. Podía escucharlo en sus movimientos torpes y en la manera en que dejaba caer las cosas. Decidí que era el momento. Bajé las escaleras y lo encontré sentado en la mesa de la cocina con una cerveza en la mano y una expresión que nunca había visto antes. No era la máscara de falsa vulnerabilidad que había usado durante 2 años. Era algo más crudo, más real y mucho más peligroso. ¿No vas a ir a dormir, mamá? Su voz tenía un dejo sarcástico que me puso la piel de gallina. Necesitamos hablar, Preston. Ah, ¿ahora quieres hablar? Después de 3 días de tratarme como si fuera un criminal. Eres un criminal. Has cometido fraude, falsificación, robo. Preston se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Siempre has sido demasiado dramática. Papá solía decirlo todo el tiempo. No involucres a tu padre en esto. ¿Por qué no? Él está muerto, ¿no?
Y ahora que está muerto, alguien tiene que decirte algunas verdades que él nunca tuvo las agallas de decir. Sentí un escalofrío bajando por mi espalda. ¿Qué verdades? Preston tomó un largo sorbo de su cerveza, estudiándome con ojos que ahora parecían los de un extraño completo. Papá me odiaba. ¿Sabías eso? Nunca fui lo suficientemente bueno para él. Nunca fui lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente ambicioso. Eso no es cierto. Tu padre te amaba. ¿Me amaba? ¿Es por eso que siempre estaba comparándome con los hijos de sus amigos? ¿Es por eso que cada conversación terminaba con él preguntándome cuándo iba a hacer algo de mi vida? Preston se puso de pie, caminando hacia la ventana. ¿Sabes cuándo fue la última vez que papá me dijo que estaba orgulloso de mí? Preston, nunca. Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Ni una sola vez en mis 35 años me dijo que estaba orgulloso de mí. Eso no justifica lo que has hecho. ¿Justificar? Preston se rió amargamente. No estoy justificando nada, mamá. Estoy explicando. Hay una diferencia. Entonces, explícame por qué falsificaste mi firma. Explícame por qué trataste de hacerme creer que estaba perdiendo la memoria. Porque tenías que entender que necesitabas ayuda. Estás envejeciendo, mamá. No puedes manejar todas estas responsabilidades financieras sola. Era perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas hasta que empezaste a sabotearme. Preston caminó hacia mí, y por primera vez en mi vida me sentí físicamente intimidada por mi propio hijo. No era que pensara que me golpearía, pero había algo en su presencia que me hacía querer retroceder. ¿Sabotaje? ¿Eso es lo que piensas que estaba haciendo? ¿Cómo lo llamarías tú? Lo llamaría supervivencia. Su voz se volvió más fría. ¿Tienes idea de lo que es vivir toda tu vida sintiéndote como una decepción? ¿Saber que tus padres prefieren hablar de cualquier otra cosa que de ti en las reuniones familiares? Eso no es. ¿No es qué? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis planes, mis sueños, mis metas? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés real en mi vida? Sus palabras me golpearon porque había algo de verdad en ellas. Durante su matrimonio, cuando parecía tener su vida encaminada, tal vez no había hecho suficientes preguntas. Tal vez había asumido que estaba bien. Pero eso no significa que tenías derecho a robar de nosotros. ¿Robar? Preston golpeó la mesa con el puño. Era dinero familiar. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? Era dinero que tu padre ahorró para mi futuro. Un futuro que probablemente solo durará otros 10 años si tienes suerte. Las palabras salieron de su boca como veneno. ¿Para qué necesita una mujer de 62 años $180,000? ¿Vas a comprar un auto deportivo? ¿Vas a viajar por el mundo? Tal vez sí. Tal vez ese dinero me dé la libertad de hacer exactamente eso. Preston se rió, pero era un sonido cruel. Por favor, mamá. Los dos sabemos que vas a sentarte en esta casa durante los próximos 10 años, viendo televisión y quejándote de que nadie te visita. Ese dinero se va a quedar en el banco juntando intereses hasta que mueras. Y entonces, ¿para quién va a ser? ¿Para mí? Bueno, lo necesito ahora. ¿Lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas, Preston? Para vivir, para tener una oportunidad de hacer algo con mi vida antes de que sea demasiado tarde. Tienes 35 años. Has tenido muchas oportunidades. No, no las he tenido. Su voz se volvió más aguda, más desesperada. ¿Sabes por qué se divorció Sara de mí? No fue porque fuera un mal esposo. Fue porque nunca pude darle la vida que quería. Porque siempre estaba luchando financieramente. Porque nunca pude estar a la altura de sus expectativas. Eso no es culpa mía ni de tu padre. ¿No? Preston se acercó más. ¿Quién me enseñó que el dinero era la medida del éxito? ¿Quién me hizo sentir como un fracaso cada vez que no conseguía el trabajo perfecto o el salario perfecto? Nadie hizo eso. Ustedes hicieron eso, gritó. Cada conversación en la cena era sobre dinero, sobre ahorros, sobre inversiones, sobre ser responsable y exitoso.
y cuando no pude cumplir con esos estándares imposibles, me convertí en la decepción de la familia. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero yo ya no sentía compasión. Solo veía a un hombre de 35 años culpando a todos excepto a sí mismo por sus problemas. Así que decidiste tomar lo que creías que te debíamos. Decidí tomar lo que era mío por derecho. Su voz se volvió firme otra vez. Soy el único hijo. Eventualmente, todo iba a ser mío de todos modos. Solo adelanté el cronograma. ¿Adelantaste el cronograma? ¿Eso es lo que llamas a robar de tu padre moribundo? Papá sabía que estaba tomando el dinero. Preston gritó tan fuerte que me sobresalté. Lo sabía y no hizo nada para detenerme durante años. ¿Por qué crees que fue eso? Porque te amaba y esperaba que hicieras lo correcto. No, porque sabía que me lo debía. Sabía que había sido un padre terrible y esta era su manera de compensarme. Eso es una mentira y lo sabes. Preston se quedó callado por un momento, jadeando como si hubiera estado corriendo. Cuando habló otra vez, su voz era diferente, más tranquila, pero de una manera que me asustó. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Tal vez sí tomé dinero que no era mío. Tal vez sí falsifiqué algunas firmas. Tal vez sí traté de hacer que pensaras que estabas perdiendo la memoria. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué estás admitiendo esto? Porque ya no importa. Se sentó de nuevo, pero esta vez su postura era relajada, casi casual. Porque he estado pensando en nuestra situación durante los últimos 3 días y he llegado a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que esto no tiene que ser una guerra. Podemos resolver esto como adultos civilizados. El cambio repentino en su tono me puso aún más nerviosa que sus gritos. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de un arreglo. Tú me das acceso a la mitad de esa cuenta de papá, y yo desaparezco de tu vida para siempre. Nunca más tendrás que preocuparte por mí, nunca más tendré que depender de ti. ¿Y si me niego? Preston sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en mi vida. Bueno, esa sería una mala decisión por tu parte. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando opciones. Se inclinó hacia adelante. Mira, mamá, los dos sabemos que has estado actuando un poco extraño últimamente. Olvidando cosas, confundiéndote, teniendo problemas para manejar asuntos financieros básicos. Tengo documentos que lo prueban. Tengo witnesses que pueden testificar sobre tu deterioro mental. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Esos documentos son falsos. Esas situaciones las creaste tú. Pero ¿quién va a creer eso? ¿Un juez? ¿Un trabajador social? ¿O van a creer al hijo preocupado que ha estado viviendo contigo, cuidándote, documentando tu declive gradual? Nadie va a creer esas mentiras. ¿Estás segura? Porque he sido muy cuidadoso durante los últimos 2 años. He construido un caso muy sólido, y si me obligas a usarlo... Se encogió de hombros. Bueno, podrías encontrarte en una situación donde ya no puedes tomar tus propias decisiones financieras. O de cualquier otro tipo. El horror de lo que estaba implicando me golpeó como un mazo. Me estás chantajeando. Te estoy ofreciendo una salida fácil. $90,000 y yo desaparezco para siempre. Es una ganga, considerando la alternativa. Me quedé allí sentada, mirando a este hombre que había criado, que había amado, que había protegido durante 35 años, y me di cuenta de que Harold había tenido razón sobre todo. Preston no era mi hijo confundido y herido. Era un depredador, y yo había sido su presa durante años. Mi respuesta es no. Preston suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta, pero hubiera tenido la esperanza de que fuera diferente. Entonces supongo que vamos a hacer esto de la manera difícil. Se puso de pie. Tienes una semana para reconsiderar, mamá. Después de eso, voy a hacer algunas llamadas. A servicios sociales. A abogados. A doctores que pueden evaluar tu competencia mental. Salió de la cocina, pero se detuvo en la entrada y se volvió hacia mí una última vez. Solo para que sepas, no quería que llegara a esto, pero tú me obligaste. Esa noche, sola en mi habitación, me di cuenta de que la guerra silenciosa había terminado. La guerra real estaba a punto de comenzar,
y por primera vez en mi vida iba a tener que luchar contra mi propio hijo para proteger mi libertad. El lunes por la mañana, Preston se despertó tarde como siempre. Pero cuando bajó a la cocina, algo había cambiado. Yo no estaba allí con su desayuno listo. No había café preparado. No había periódico doblado junto a su lugar habitual en la mesa. Lo que había eran 3 cajas de cartón en el suelo de la cocina, cada una etiquetada con su nombre en mi letra clara y firme. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz todavía pastosa por el sueño. «Tus pertenencias», respondí desde la puerta, completamente vestida y peinada, sosteniendo una taza de café que había comprado en la cafetería de la esquina. Preston frunció el ceño. «¿De qué hablas?». «Tienes hasta las 5 de la tarde para sacar estas cajas de mi casa. Después de eso, las dejaré en la acera». Por un momento, pareció confundido, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Luego, lentamente, su expresión cambió a esa sonrisa condescendiente que ahora conocía tan bien. «Mamá, no puedes echarme. Esta es mi casa también. He estado viviendo aquí durante 2 años. Como mi invitado. Un invitado que ya no es bienvenido. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que hemos hablado?». «Precisamente por todo lo que hemos hablado». Preston se acercó a las cajas y comenzó a abrirlas. Su ropa, sus videojuegos, sus pocos libros, todo estaba cuidadosamente empacado. Había pasado todo el domingo organizando sus cosas mientras él estaba fuera, probablemente emborrachándose en algún bar y planeando su próximo movimiento. «Esto es ridículo. No tienes autoridad legal para echarme». Saqué un papel de mi bolso y se lo extendí. «De hecho, sí la tengo. Esto es una notificación de desalojo de 30 días. Pero siendo generosa, te estoy dando el día». Preston tomó el papel, lo leyó rápidamente y su rostro se puso rojo. «¿Contrataste a un abogado?». «Contraté al mejor abogado de la ciudad. Resulta que cuando le mostré toda la evidencia de tu fraude, tus falsificaciones y tus intentos de manipulación psicológica, se emocionó mucho con el caso». «Mira, mamá». Preston intentó usar ese tono conciliador que había perfeccionado durante años. «Sé que las cosas se pusieron un poco intensas el viernes por la noche. Tal vez dije algunas cosas que no debería haber dicho». «¿Un poco intensas?». «Me chantajeaste. Me amenazaste con hacerme declarar incompetente mentalmente». Estaba enojado. La gente dice cosas cuando está enojada. La gente dice la verdad cuando está enojada. Tomé un sorbo de mi café, manteniéndome calmada. «Y tu verdad es que has estado planeando destruir mi vida durante años». Preston dejó el papel a un lado y se acercó a mí. «Está bien, tienes razón. He hecho algunas cosas de las que no estoy orgulloso. Pero soy tu hijo, mamá. Somos familia. Podemos superar esto». «No, Preston, no podemos». «¿Por qué no?». «He cometido errores, pero puedo cambiar. Puedo conseguir ayuda. Puedo ir a terapia». Por un momento, solo por un momento, vi un destello del niño que había sido. El niño que solía venir corriendo a mí cuando se lastimaba, que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que había traicionado todo lo que habíamos construido como familia. «¿Sabes cuál fue el momento en que supe que ya no podía salvarte?», le pregunté. «¿Cuándo?». «Cuando me dijiste que probablemente solo me quedaban 10 años de vida, como si estuvieras esperando que me muriera». Preston palideció. «No quise decir eso de esa manera». «Sí quisiste. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tu padre tenía razón sobre todo». Saqué la carta de Harold de mi bolso. «¿Sabes lo que escribió aquí?». Escribió que conocía el tipo de hombre en el que te estabas convirtiendo. Escribió que había tratado de negarlo durante años, pero que finalmente tuvo que aceptar la realidad. Papá no sabía nada sobre mí. Papá te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti mismo. Leí directamente de la carta. Preston siempre ha tenido una tendencia a culpar a otros por sus problemas. Siempre ha sentido que el mundo le debe algo. Y me temo que Carmen y yo, al tratar de protegerlo de las consecuencias de sus decisiones, solo hicimos que empeorara. Preston arrebató la carta de mis manos, leyéndola con ojos que se llenaban de lágrimas. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia. «Esto es mentira.
Papá nunca escribió esto. ¿En serio? ¿Quieres apostar tu futuro en eso? Le mostré otra hoja de papel, porque aquí tengo un análisis de caligrafía hecho por un experto. Confirma que toda la carta está escrita por tu padre. Preston dejó caer los papeles como si quemaran. No puedes hacer esto. No puedes destruir a tu propia familia. Yo no destruí nada, Preston. Tú lo hiciste. Tú destruiste esta familia el día que decidiste que éramos más valiosos para ti muertos que vivos. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, explícame los folletos de asilos que encontré en tu habitación. Explícame los artículos sobre demencia que imprimiste. Explícame por qué investigaste cómo obtener poder legal sobre un adulto mayor incompetente. Preston se quedó callado. Por primera vez en años, no tenía una explicación lista, no tenía una excusa preparada. La verdad es que has estado esperando pacientemente que tu padre y yo muriéramos para que pudieras heredar todo sin tener que trabajar por ello. Y cuando papá murió primero, decidiste acelerar mi parte del proceso. Mamá, no, levanté la mano para detenerlo. Ya no soy tu mamá. Una madre protege a sus hijos, los ama incondicionalmente, los perdona, pero también tiene el derecho de esperar respeto a cambio. Tú perdiste mi perdón cuando vendiste el reloj de tu padre. Perdiste mi respeto cuando falsificaste mi firma. Y perdiste el derecho de llamarme mamá cuando me amenazaste con hacerme declarar loca. Preston se quedó allí parado, viendo cómo se desmoronaba su mundo cuidadosamente construido. Sin el acceso a mi dinero, sin el refugio de mi casa, tendría que enfrentar el mundo real por primera vez en años. ¿Dónde se supone que voy a vivir?, preguntó, y por primera vez en meses sonaba genuinamente perdido. Eso no es mi problema. Tienes 35 años, Preston. Es hora de que aprendas a cuidarte a ti mismo. No tengo dinero. Entonces consigue un trabajo. Cualquier trabajo. Hay muchas personas que trabajan en trabajos que no les gustan para pagar sus cuentas. Bienvenido al mundo real. Esto es cruel. ¿Cruel? Me reí, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes lo que es cruel, Preston? Cruel es robar de tus padres mientras uno de ellos se está muriendo de cáncer. Cruel es hacer que tu propia madre piense que está perdiendo la mente. Cruel es planear institucionalizarla para que puedas robar su dinero más fácilmente. Preston se dirigió hacia las escaleras, como si fuera a su habitación, pero se detuvo cuando habló. El cuarto está cerrado con llave. Ya cambié todas las cerraduras de la casa. Se volvió hacia mí con incredulidad. ¿Cambiaste las cerraduras? Ayer. Y antes de que preguntes, también cambié todos los códigos de seguridad. Cancelé las tarjetas de crédito que abriste en mi nombre y reporté todos los intentos de fraude al banco. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y hay más. Saqué mi teléfono. ¿Ves esto? Es una grabación de nuestra conversación del viernes por la noche. Toda ella, incluyendo la parte donde admites haber falsificado documentos y donde me amenazas con hacerme declarar incompetente. Los ojos de Preston se agrandaron. Esa grabación es ilegal. De hecho, no lo es. En este estado, solo una parte necesita consentir para grabar una conversación, y yo consentí. Preston se dejó caer en una de las sillas de la cocina, finalmente comprendiendo la totalidad de su situación. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tomes tus cosas y te vayas. Quiero que nunca vuelvas a contactarme. Quiero que construyas tu propia vida sin robarle a nadie más. ¿Y si no lo hago? Entonces mi abogado presentará cargos penales por fraude, falsificación y elder abuse. Pasarás los próximos años en prisión en lugar de tratando de reconstruir tu vida. Preston se quedó callado durante mucho tiempo. Podía ver su mente trabajando, tratando de encontrar otro ángulo, otra manera de manipular la situación a su favor. Pero no la había. Por primera vez en su vida adulta, las consecuencias de sus acciones lo habían alcanzado. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó finalmente. ¿Realmente vas a destruir a tu propio hijo? No estoy destruyendo a nadie, Preston. Te estoy liberando. Te estoy dando la oportunidad de convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras, en lugar del parásito en el que te has convertido. Preston se puso de pie lentamente y caminó hacia las cajas.
Necesito ayuda para llevarlas al auto. No. No. Tú las empacaste en tu vida. Tú puedes desempaclarlas de la mía. Tomó 1 hora para que Preston llevara las 3 cajas a su auto. Yo me quedé en la cocina, observando por la ventana, asegurándome de que realmente se fuera. No hablamos más. No hubo abrazos de despedida. No hubo promesas de mantenernos en contacto. Cuando su auto desapareció por la calle, me senté en la mesa de la cocina donde Harold y yo habíamos compartido tantas comidas, donde habíamos criado a Preston, donde habíamos planeado nuestros sueños. Pero por primera vez en meses, la casa no se sentía vacía. Se sentía pacífica. Esa tarde conduje hasta el banco y me reuní con el señor Morrison una vez más. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó mientras revisaba los papeles. Completamente segura. Es mucho dinero. Es exactamente la cantidad correcta de dinero. Firmé los documentos que transferían 50,000 de la cuenta secreta de Harold a una fundación local que ayudaba a adultos mayores víctimas de abuso financiero familiar. Harold habría aprobado la donación. Él siempre había creído en ayudar a otros que estaban en situaciones difíciles. Con el dinero restante, compré una pequeña casa en un barrio tranquilo a 20 minutos de donde había vivido con Harold. Era perfecta para mí. 2 dormitorios, un jardín pequeño y, lo más importante, no tenía memorias dolorosas. La mudanza tomó 1 semana. Empaqué solo las cosas que realmente importaban, las fotos de Harold y mías, algunos muebles que habían pertenecido a mis padres y los libros que había ido coleccionando durante años, pero nunca había tenido tiempo de leer. Dejé la casa antigua exactamente como estaba, con todos los muebles, todos los electrodomésticos, todo lo que Preston había conocido como hogar. Pero puse la casa en venta. Algunos recuerdos son demasiado pesados para cargar hacia el futuro. 6 meses después, estoy sentada en mi nuevo jardín, leyendo un libro que compré la semana pasada, bebiendo té en una taza que elegí yo sola. El teléfono suena ocasionalmente, pero es mi hermana en Oregon, o mi prima en Texas, o mi nueva vecina invitándome a cenar. Preston ha intentado contactarme 3 veces. La primera vez fue un mes después de que se mudara, pidiendo dinero prestado para un depósito de apartamento. Colgué sin responder. La segunda vez fue en Navidad, con un mensaje de voz lloroso sobre la importancia de la familia. Lo borré sin escucharlo completo. La tercera vez fue hace 2 semanas, desde el número de una mujer que se identificó como su nueva novia, tratando de mediar nuestra situación. Le dije que no había situación que mediar, que Preston era un adulto responsable de sus propias decisiones y que cualquier problema financiero que tuviera no era mi responsabilidad resolver. Luego colgué y bloqueé ese número también. No siento culpa, no siento tristeza. No me despierto en las noches preguntándome si hice lo correcto. Lo que siento es algo que no había sentido en años. Paz. La paz de saber que nadie está usando mi amor como una debilidad para explotar. La paz de saber que mi dinero es mío para gastar como quiera. La paz de saber que puedo confiar en las personas en mi vida porque elegí tenerlas allí. No porque la biología me obligó a amarlas sin importar cómo me trataran. Ayer encontré una tarjeta en mi buzón. Era de una florería local, avisándome que alguien había enviado flores para mí. Cuando fui a recogerlas, eran rosas amarillas, las favoritas de Harold, con una tarjeta que decía, para Carmen, que finalmente aprendió que el amor propio no es egoísmo. Con amor, Harold. Por supuesto, Harold no las había enviado. Había sido yo, para mí misma, celebrando no solo mi cumpleaños número 63, sino el primer año de mi nueva vida. Una vida donde soy libre de ser simplemente Carmen, no la madre de alguien, no la viuda de alguien, no la víctima de nadie. Solo Carmen. Y por primera vez en décadas, eso es más que suficiente.